This is Bill Ryan from Project Camelot and Project Avalon, and the date is the 16th of February 2010. Our source attended a number of meetings with senior Masons, and while many of these were interesting, senior politicians who most people in the UK would recognise by name. The chief of police was there, representatives from the church, representatives from the military, 25 or 30 people. He heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. People in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold. And after that, then what effectively will be a kind of plague will actually spread right across the world to the West as well. Our source was not clear whether this was a Chinese retaliation or whether the thing would just spread out of control. And you've got this totalitarian military lockdown in all the governments in the Western world because everyone's going to be in panic about all of this. When he was explaining this, then he said that they have a name for this plan. This project has got a name. And I said, well, what is this name? He said, it is called the Anglo-Saxon Mission. The Anglo-Saxon Mission. El 17 de noviembre de 2019 se detectó el primer caso de coronavirus en un residente de Hubei, China, de 55 años. Este residente de origen estadounidense había estado en el mercado mayorista de mariscos de Huanan, ubicado en Wuhan, en la provincia de Hubei. Sin embargo, se dijo que en realidad él no empezó la pandemia, que el día de hoy, a la fecha de subir este video, cumplimos ya 3 años con esta pandemia, el COVID-19. Hoy, en Historias de la Ciencia, te presento al virus que hasta el día de subido este video cumple 3 años, el COVID-19. Los indicios del posible caso o paciente cero comenzaron el 1 de diciembre. En febrero de 2020, las primeras emisiones hospitalarias COVID-19 documentadas y confirmadas en todo el mundo datan del 18 de diciembre de 2019 en Wuhan, dándose así a conocer el primer contagio oficial del COVID-19. Entre el 28 y 29 de diciembre de 2019, 3 casos similares llegaron al Hospital Provincial de Medicina China y Occidental integrada en Hubei, todos asociados con el mercado de mariscos. Tiempo después de un diagnóstico profundo de las autoridades sanitarias chinas, encuentran como patrón común en los enfermos su incidencia en el mercado de mariscos, que hasta el día de hoy sigue clausurado. Para terminar el 2019, el 31 de diciembre específicamente, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan publicó un informe en su sitio web sobre los primeros signos de un brote de neumonía en la ciudad, siendo este el primer comunicado oficial para la población en general. El mensaje transmitía la impresión de alerta al resumir las órdenes de un día anterior emitidas a los hospitales de la ciudad, enfatizando que las investigaciones científicas y clínicas en ese momento se encontraban en curso, además de alentar a la ciudadanía china a buscar atención hospitalaria cuando se presente fiebre persistente y muestre síntomas de neumonía. Fue también en este documento en el que se lanzó la primera lista de recomendaciones sociales al público, como el uso de mascarillas, evitar lugares públicos cerrados o áreas concurridas. Sobre este coronavirus, aún de procedencia desconocida, se confirman los siguientes datos. Este mismo día se denominó a esta nueva enfermedad como SARS-CoV-2, o mejor conocido y como lo conocemos hasta la fecha de hoy como COVID-19.
Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama el periodo de incubación. Aún puedes transmitir el COVID-19 antes de que tengas síntomas. Entre los signos y los síntomas más habituales se pueden incluir los siguientes: fiebre, tos y cansancio. Entre los síntomas tempranos de la COVID-19 se puede incluir la pérdida del sentido del gusto o del olfato. Otros síntomas que pueden aparecer son los siguientes: falta de aire o dificultad para respirar, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, dolor de cabeza, dolor de pecho, conjuntivitis, náuseas, vómitos, diarrea y sarpullido. Esta lista no es exhaustiva. Los niños presentan síntomas similares a los adultos y generalmente tienen una enfermedad leve. La gravedad de los síntomas de la COVID-19 puede variar de muy leve a grave. Algunas personas pueden tener solo unos pocos síntomas. Algunas personas pueden no tener síntomas en absoluto, pero aún así pueden contagiar a los demás. En algunas personas, quizás los síntomas empeoren, como mayor falta de aire y neumonía, aproximadamente una semana después de comenzar. Los adultos mayores corren un riesgo más alto de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 y el riesgo aumenta con la edad. Las personas que tienen enfermedades preexistentes también pueden tener un riesgo más alto de enfermarse gravemente. Entre ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 se incluyen las siguientes: enfermedades cardíacas graves como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardias, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por sus siglas EPOC, diabetes tipo 1 o tipo 2, sobrepeso, obesidad u obesidad grave, hipertensión arterial, hábito de fumar, enfermedad renal crónica, enfermedad de células falciformes o talasemia, sistema inmunitario debilitado por trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea, embarazo, asma, enfermedades pulmonares crónicas como fibrosis quística o hipertensión pulmonar, enfermedad hepática, demencia, síndrome de Down, sistema inmunitario debilitado por trasplante de médula ósea, VIH o algunos medicamentos, afecciones cerebro y del sistema nervioso como accidentes cerebrovasculares, trastornos por consumo de sustancias. Esta lista no es exhaustiva. Es posible que otras afecciones médicas aumenten el riesgo de enfermar de gravedad de la COVID-19. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¡Achú! El virus puede propagarse desde la boca o la nariz de una persona infectada en forma de pequeñas partículas líquidas que expulsa cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas pueden ser desde pequeñas aerosoles hasta gotitas respiratorias más grandes. Puedes contagiarte de COVID-19 si respiras cerca de una persona infectada o si tocas una superficie contaminada y, seguidamente, te tocas los ojos, la nariz o la boca. El virus se propaga más fácilmente en espacios interiores o en aglomeraciones de personas. El 11 de enero de 2020, China reporta su primera difunción. Al mismo tiempo, empiezan a salir demasiados videos en redes sociales de gente infectada, generando miedo a nivel internacional. El 13 de enero se reporta el primer caso fuera de China, en Tailandia. El 20 de enero se reporta el primer caso de COVID de Estados Unidos y además países de América. El primer caso de COVID-19 en Europa se detectó el 25 de enero en Francia. Un hombre de 80 años, procedente de la provincia de Hubei, que luego falleció el 15 de febrero.
El 14 de febrero murió un turista chino en París, en la que se creyó que se trataba de la primera muerte por COVID-19 fuera de Asia. Pero posteriormente se descubrió que un hombre falleció en la ciudad española de Valencia el 13 de febrero. También estaba infectado de coronavirus, que había contraído en Nepal. Los casos iniciales se informan en Francia, Alemania y otros países con un número relativamente bajo de casos. El 21 de febrero se informó un gran brote en Italia, principalmente en el norte, cerca de Milán. Los casos crecieron rápidamente y el 13 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a Europa el nuevo epicentro del virus después de que la situación mejorara en China. La cuarentena de 2020 por COVID-19 son las acciones generadas por los recortes de libertades decretados en varias partes del mundo, con el fin de controlar la expansión de la enfermedad del COVID-19. Los gobiernos nacionales o regionales ordenaron el cierre de establecimientos no esenciales y que los ciudadanos permanecieran en sus hogares, saliendo únicamente para trabajar, si estuviese exceptuado, o para adquirir necesidades básicas, afectando en parte la salud mental e inclusive física, debido al cierre de gimnasios y la restricción de realizar actividades deportivas. Ha afectado a más de la mitad de la población y ha provocado que muchas industrias, fábricas y empresas de todo tipo reduzcan su actividad habitual, trabajen en condiciones restringidas e incluso cesen temporal o definitivamente sus actividades. Especialmente en establecimientos no esenciales como ser restaurantes, bares, centros educativos, centros comerciales, cine, negocios monoristas y toda actividad o evento que implica aglomeraciones, causando por ende un gran impacto socioeconómico en gran parte del mundo. La primera cuarentena directada por la pandemia de COVID-19 tuvo lugar en la República Popular China, cuando el gobierno ordenó el encierro de la provincia de Hubei el 23 de enero de 2020, que incluía a Wuhan, ciudad en donde apareció el SARS-CoV-2 que origina la enfermedad. En enero de 2022, la BBC News Mundo dio el siguiente informe. 2 años después del descubrimiento del coronavirus causante de la COVID-19 en Wuhan, China, el mundo parece estar más cerca del fin de la pandemia. Sin embargo, para que este final se convierta en realidad en 2022, es necesario reducir la desigualdad de la distribución de vacunas y asegurar que al menos el 70% de la población mundial reciba dosis de este inmunizante durante los próximos meses. Esa es la evaluación que realizó la Organización Mundial de la Salud en una serie de comunicaciones recientes. En una conferencia de prensa el 22 de diciembre, el director general de la organización, el biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, proyectó que en 2022 tiene todo lo necesario para ser el año en que termine la pandemia de COVID-19. En su opinión, tras 2 años de intensa crisis sanitaria y más de 5.4 millones de muertos, el mundo ya conoce muy bien el virus y tiene las herramientas para combatirlo. Este informe lo redactó André Biernat desde Sao Paulo, Brasil, el 5 de enero de 2022. A pesar de ser un virus que evolucionó hasta convertirse en pandemia, desde el primer caso detectado en diciembre de 2019 hasta la fecha de subida este video, ha generado 653.702.667 casos, 6.658.464 defunciones y 629.077.670 casos recuperados en todo el mundo. Sin embargo, el índice de mortalidad a nivel global del COVID es de apenas 2.6% en todo el mundo. Desde que este virus se detectó hasta la fecha, ya han pasado 3 años y no cabe duda
que siendo un virus muy similar a la influenza, la humanidad tendrá que aprender a vivir con este virus, que dejó de ser pandemia a partir de este año. Se han detectado casos aún en algunos países, pero como han sido mínimos o controlados a la perfección, conociendo ya el virus al 100%, a pesar de múltiples variantes que ha tenido. Además, que ha sido la pandemia que menos gente ha matado. Han ocurrido epidemias en algunas regiones hace años atrás, pero en cuanto a nivel global, el COVID-19 es la que menos gente ha matado en la historia. No es de gravedad, es un virus que ha durado mucho tiempo, y lo que he sentido en carne propia 2 veces, una peor que la otra, antes y después de recibir la supuesta vacuna, que no es la cura definitiva, solo es una vacuna de prevención, ya que este virus no necesita cura, ya que con un completo aislamiento y cuidados se puede curar a una persona sin ningún problema de salud, como se mencionó al principio, que debilita las defensas del cuerpo, ocasionando que el COVID se haga más fuerte. Por mientras, ustedes pueden disfrutar de la vida y lo que nos queda, ya que este virus solo fue un susto que ocasionó China, un país donde las enfermedades respiratorias son la principal causa de muerte por la contaminación, y más con una enfermedad que ataca el sistema respiratorio como lo es el COVID. Sin embargo, el patrón de una pandemia que ocurre cada 100 años aún sigue. Porque el COVID-19 no fue la verdadera pandemia del siglo XXI. Hay un patógeno que sigue invernando, que probablemente de su primer brote en 2030. Quizás aparezca un viejo conocido, o quizás cientos, por no decir miles, están desarrollando un patógeno de nivel de infección alta con un índice de letalidad terminal dentro del cuerpo humano. O quizás los propios gobiernos nos den un arma biológica que acabe con un gran número de humanos y nos den la verdadera pandemia del siglo XXI. Por mientras, hace falta esperar qué final nos espera para esta década. Si el video te gustó, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido como este. Comparte el video con tus amigos y de paso revisa mis redes sociales. Te ha hablado Darkseid y te deseo sueños oscuros.